Edwin Valero fue un fenómeno del boxeo, un implacable artista del knockout con un récord invicto de 27 victorias, todas por nocaut. Campeón mundial en 2 divisiones, parecía destinado a la grandeza, temido por sus oponentes y adorado por sus seguidores. Pero fuera del ring, su vida se estaba desmoronando. El abuso de sustancias, los estallidos de violencia y la inestabilidad mental pintaban la imagen de un hombre que se hundía en el caos. Entonces, en 2010, ocurrió la tragedia. Valero fue arrestado tras presuntamente asesinar a su esposa en una habitación de hotel. Horas después, fue encontrado muerto en una celda de prisión venezolana y las autoridades dictaminaron que se trataba de un suicidio. Sin embargo, muchos creen que hay más en la historia. Rumores de encubrimientos políticos, la participación de carteles y asesinatos por venganza han alimentado especulaciones durante años. ¿Edwin Valero realmente se quitó la vida o fue silenciado antes de poder hablar? Su historia es una de talento desaprovechado, demonios sin control y un final impactante que aún genera preguntas en la actualidad. Descubramos la trágica caída de Edwin Valero. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. La vida de Edwin Valero comenzó en Mérida, Venezuela, en 1981, en el seno de una familia sumida en la pobreza más extrema. Desde sus primeros años, se enfrentó a obstáculos que templaron su carácter feroz y determinado, rasgos que se volverían clave tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Criado en un ambiente hostil, desarrolló una actitud combativa desde joven, una dureza que más adelante se reflejaría claramente en su forma de pelear. Su talento emergió de forma temprana, y ya en su adolescencia parecía evidente que su destino trascendía las calles donde había crecido. En el circuito amateur se forjó un historial notable, pero fue al dar el salto al boxeo profesional que su figura empezó a captar la atención internacional. Debutó como profesional en 2002, sorprendiendo desde su primer combate con una potencia de golpeo descomunal. 1 a 1, sus rivales caían en el primer asalto, víctimas de su brutal capacidad de definición. Valero noqueó a sus primeros 18 oponentes en menos de 3 minutos, una hazaña sin precedentes que sacudió al mundo del boxeo. Su agresividad, velocidad y estilo inclemente lo convirtieron en uno de los púgiles más electrizantes del momento. Tanto fanáticos como expertos lo veían como una promesa inigualable del boxeo moderno. Sin embargo, una tragedia había marcado su destino desde antes de alcanzar el estrellato. En 2001, un año antes de su debut profesional, sufrió un grave accidente en motocicleta que le causó una fractura craneal y una lesión cerebral que requirió cirugía urgente. Las secuelas exactas eran inciertas, pero su impacto fue irreversible. La cicatriz interna de ese accidente impidió que obtuviera licencia para pelear en estados clave de Estados Unidos como Nueva York o Nevada. Esto lo obligó a buscar escenarios alternativos para continuar su carrera, enfocándose en países como Japón, México y Venezuela, donde su poder destructivo siguió dejando huella. Pese a los impedimentos médicos, Valero se mantuvo imparable. En 2006 se coronó campeón mundial superpluma de la AMB, tras vencer con contundencia a Vicente Mosquera, consolidando su estatus como un boxeador temible. A base de presión constante y fuerza bruta, arrasaba con sus contrincantes. Para 2009, subió de categoría y conquistó el título ligero del CMB al derrotar a Antonio Pitalúa en 2 rounds. Su récord seguía impecable, 27 victorias todas por nocaut. Nadie había resistido los asaltos completos ante él. Su figura crecía y empezaban a circular rumores sobre posibles enfrentamientos con leyendas como Floyd Mayweather o Manny Pacquiao. Muchos pensaban que su potencia demoledora y ritmo feroz podían incomodar incluso a los mejores, pero mientras su carrera ascendía, su vida personal tomaba un rumbo oscuro. La misma intensidad que mostraba en el ring comenzaba a reflejarse peligrosamente en su comportamiento cotidiano. Su carácter se tornó volátil y sus actos erráticos comenzaron a preocupar a su entorno. Aunque seguía acumulando triunfos, los problemas con las drogas, episodios violentos y una conducta cada vez más impredecible alimentaban un caos creciente. Valero parecía atrapado en una lucha interna mucho más devastadora que cualquiera de sus combates. A medida que su fama crecía, también lo hacía su inestabilidad emocional. Entre los más afectados por esta transformación estuvo su esposa, Jennifer Carolina Vieira de Valero. A lo largo de los años, se reportaron múltiples incidentes de violencia doméstica, pero las consecuencias siempre parecían diluirse. Uno de los episodios más graves ocurrió en 2009, cuando fue arrestado tras agredirla brutalmente, causándole heridas graves como costillas fracturadas y un pulmón perforado. Sin embargo, los cargos fueron retirados misteriosamente. Muchos atribuyen esta impunidad a su abierta simpatía por el presidente venezolano Hugo Chávez, cuya bandera y nombre llevaba tatuados en el pecho. Su afinidad con el poder político le otorgó protección,
y las instituciones optaron por mirar hacia otro lado. A medida que el deterioro se acentuaba, su comportamiento se volvía más errático y paranoico. Sospechaba constantemente de traiciones entre sus allegados, alejando a amigos y entrenadores. Su consumo de sustancias intensificaba los delirios y su entorno empezó a temerle. Su esposa, atrapada en un ciclo de abuso, se fue aislando. Los intentos por intervenir fracasaban, y muchos de los que alguna vez lo apoyaron comenzaron a tomar distancia. El ídolo invicto se convertía en un ser incontrolable. Su historia ya no era solo la de un boxeador agresivo, sino la de un hombre al borde del colapso. La tragedia final llegó en abril de 2010. El día 17, Valero y su esposa se hospedaron en un hotel en Valencia, Venezuela. Lo que parecía una parada más en su rutina pronto se convirtió en una escena espeluznante. A la mañana siguiente, el cuerpo sin vida de Jennifer fue hallado en la habitación, apuñalada numerosas veces. El ataque fue brutal, indicativo de un estallido de furia desmedida. En un giro desconcertante, Valero no intentó huir. Bajó tranquilamente al vestíbulo del hotel y confesó el asesinato sin mostrar emoción. Fue arrestado de inmediato. Para muchos, ese momento marcaba el desenlace inevitable de una cadena de advertencias ignoradas. No obstante, la historia dio un último y macabro giro. Menos de un día después de su detención, Valero fue hallado muerto en su celda. Según el informe oficial, se había ahorcado utilizando su propia ropa. Las autoridades indicaron que lo encontraron colgado en la madrugada, pero su muerte desató una nueva ola de dudas. ¿Cómo pudo un prisionero tan notorio quitarse la vida en una celda vigilada? ¿Por qué no había registros claros del suceso? Las teorías surgieron rápidamente. Algunos sospechaban que fue asesinado por la policía como venganza, mientras que otros creían que sus nexos con círculos políticos y criminales motivaron su eliminación. La falta de pruebas contundentes y la opacidad de los informes oficiales dejaron muchas interrogantes sin respuesta. El caso de Edwin Valero se transformó en una leyenda oscura del boxeo. De promesa fulgurante a figura trágica, su legado quedó marcado no solo por sus hazañas en el ring, sino también por la violencia, el abuso y el misterio que envolvieron sus últimos días. Lo que pudo ser una historia de grandeza se convirtió en un símbolo del potencial desperdiciado y del peligro de los demonios internos ignorados. ¿Por qué no hubo videos de vigilancia o una explicación detallada de cómo ocurrió? Las inconsistencias en la narrativa oficial alimentaron numerosas teorías de conspiración, y muchos creyeron que Valero fue silenciado antes de que pudiera revelar secretos más profundos sobre sus conexiones con figuras poderosas en Venezuela. Una de las teorías más discutidas es que Valero fue asesinado por el gobierno venezolano. Sus conocidos lazos con el presidente Hugo Chávez lo convertían en algo más que un atleta famoso. Era un símbolo político. Valero había sido durante mucho tiempo un partidario abierto del régimen socialista de Chávez, incluso tatuándose el nombre de Chávez y la bandera venezolana en el pecho como señal de lealtad. Su asociación con el gobierno le permitió evitar graves consecuencias legales a pesar de su historial violento. Pero algunos creen que su comportamiento errático lo había convertido en un estorbo. En el momento de su arresto, Valero ya no era solo un boxeador con problemas, era una vergüenza internacional. Su abuso de drogas, violencia doméstica y arrebatos impredecibles estaban acaparando titulares, empañando la imagen del querido campeón de Venezuela. Algunos especulan que el gobierno vio su caída como una amenaza, temiendo que pudiera exponer corrupción, lazos criminales u otros secretos perjudiciales. Si Valero hubiera hablado públicamente, podría haber revelado información que la administración de Chávez quería enterrar. La teoría sugiere que fue eliminado discretamente antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, y su muerte fue escenificada para parecer un suicidio. Otra teoría apunta a la posible participación de Valero con cárteles de la droga. Como atleta famoso, tenía acceso a dinero, influencia y conexiones políticas, elementos que a menudo atraen el interés del crimen organizado. Circulaban rumores de que Valero se había enredado con figuras peligrosas del AMPA venezolana, posiblemente debiendo dinero a personas poderosas o actuando como una figura clave en operaciones ilícitas. De ser cierto, esto podría haberlo convertido en un objetivo. Algunos creen que miembros del cártel organizaron su muerte, asegurándose de que nunca pudiera revelar sus tratos o traicionarlos bajo interrogatorio policial. Una tercera teoría sugiere que la muerte de Valero fue un acto de venganza llevado a cabo por las fuerzas del orden venezolanas. Solo unos días antes del asesinato de su esposa, Valero supuestamente había agredido a un oficial
oficial de policía durante uno de sus muchos arrebatos de embriaguez. En un país donde los agentes de la ley a menudo operan con un brutal código de justicia, algunos creen que la muerte de Valero fue una retaliación por su violencia pasada y su desprecio por la autoridad. Según esta teoría, la policía tomó el asunto en sus propias manos, utilizando su arresto como una oportunidad para poner fin a su espiral descendente de forma permanente. Su suicidio, argumentan, fue escenificado para encubrir una ejecución. A pesar de estas teorías, la explicación oficial de las autoridades venezolanas sigue siendo la misma. Edwin Valero se suicidó en su celda ahorcándose con su propia ropa. Las autoridades afirmaron que los guardias descubrieron su cuerpo durante las rondas de rutina, pero nunca se publicó ninguna evidencia, como videos de vigilancia o informes detallados, para respaldar esta afirmación. La falta de transparencia solo alimentó un mayor escepticismo, y muchos creyeron que la verdad estaba siendo deliberadamente oculta. La familia de Valero, sus fanáticos e incluso miembros de la comunidad del boxeo han tenido dificultades para aceptar la historia oficial. Muchos creen que hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas inconsistencias y demasiadas figuras poderosas que podrían haberlo querido muerto. Si su muerte fue realmente un suicidio o un asesinato orquestado, sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del boxeo. Su historia ya no es solo la de un campeón caído, se ha convertido en una leyenda de conspiración, corrupción y preguntas sin respuesta. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura: la muerte de Edwin Valero dejó más especulaciones que cierre, y la verdadera historia puede que nunca salga completamente a la luz. El legado de Edwin Valero es uno de los más complicados en la historia del boxeo. Dentro del ring, era nada menos que extraordinario, una potencia invicta con un poder de knockout como nunca antes se había visto en el deporte. Derrotó a sus oponentes con un nivel de agresión casi inhumano, dejando un récord perfecto de 27 victorias, todas por nocaut. Estaba en camino de convertirse en uno de los mejores boxeadores ligeros de todos los tiempos, y muchos creían que podría haber desafiado a leyendas como Manny Pacquiao o Floyd Mayweather. Pero fuera del ring, la vida de Valero fue consumida por la autodestrucción. Su enfermedad mental sin control, tendencias violentas y creciente abuso de sustancias eclipsaron su inmenso talento. Su historia no es solo una de potencial desperdiciado, sino de un hombre que luchaba batallas mucho más allá del ring de boxeo, batallas que finalmente no pudo ganar. Para muchos, es difícil separar a Valero el boxeador de Valero el hombre. Sus actuaciones en el ring fueron electrizantes, pero sus crímenes fueron horribles. Su nombre ahora está ligado para siempre al brutal asesinato de su esposa, Jennifer Carolina Vieira de Valero, un crimen que no puede ser ignorado, por muy talentoso que fuera como boxeador. Esta trágica realidad ha dejado a los fanáticos y a la comunidad del boxeo profundamente divididos. Algunos todavía admiran a Valero por lo que logró en el deporte, creyendo que su talento no debe ser borrado de la historia del boxeo. Argumentan que fue una víctima de sus circunstancias. Un hombre que provenía de la pobreza extrema, sufrió una lesión cerebral traumática y fue dejado a luchar contra sus demonios sin un sistema de apoyo adecuado. También persiste la pregunta de si su comportamiento violento fue el resultado de un traumatismo cerebral por sus años en el ring, similar a los casos de otros boxeadores que exhibieron una grave inestabilidad mental más adelante en la vida. Sin embargo, otros creen que su legado no debe ser glorificado, por muy grande que fuera como boxeador. Su último acto fue de violencia extrema, y celebrar su carrera es pasar por alto la devastación que causó. Su historia, argumentan, debe servir como una advertencia en lugar de un motivo de admiración, un recordatorio de lo que sucede cuando se ignoran los problemas de salud mental, la adicción y la rabia sin control. Más allá del debate sobre su legado, la muerte de Valero sigue siendo un misterio sin resolver. Las circunstancias de su supuesto suicidio en una prisión venezolana siguen planteando preguntas. ¿Realmente fue superado por la culpa y se quitó la vida? ¿O fue silenciado antes de que pudiera revelar secretos más profundos sobre sus conexiones con el gobierno, el crimen organizado o las personas que lo habían protegido durante tanto tiempo? La falta de respuestas claras solo ha aumentado su leyenda, convirtiéndolo en una figura de interminable especulación. Quizás el aspecto más inquietante de la historia de Valero es la pregunta de qué podría haber sido. Si hubiera recibido un tratamiento de salud mental adecuado, si su círculo cercano hubiera intervenido antes de que fuera demasiado tarde, o si las autoridades hubieran tomado medidas contra su comportamiento violento antes, ¿podría haberse salvado? ¿Podría haber pasado a la historia como uno de los más grandes campeones del boxeo en lugar de una de sus figuras más trágicas? Su caída sirve como un oscuro recordatorio de lo peligroso que puede ser el boxeo, no solo en el ring,
sino en la vida de quienes participan en él. Los boxeadores a menudo son idolatrados por su dureza, su capacidad para soportar el dolor y seguir adelante pase lo que pase. Pero, ¿qué sucede cuando esa misma mentalidad se traslada a sus vidas personales? Cuando el trauma, la adicción y la enfermedad mental se ignoran en favor de mantener una imagen de fuerza. Edwin Valero nunca fue derrotado en el ring, pero finalmente fue destruido por sus propios demonios. Su historia es una historia de advertencia sobre el potencial desperdiciado, la violencia sin control y un final trágico que podría haberse evitado. Ya sea que se le recuerde como un campeón caído o un criminal violento, su nombre nunca será olvidado. Su legado, para bien o para mal, está permanentemente grabado en la historia del boxeo. Pero hasta aquí este viaje al pasado. Y si deseas conocer más oscuros secretos sobre el increíble mundo del boxeo y mostrar tu apoyo, basta con tan solo un par de clics. Nos vemos en un siguiente vídeo.